considero que hay una vida antes de Proust y otra después de Proust. Y esa ya, sí, es una de las primeras claves para entrar a este libro. Quiero empezar diciendo que Proust es autor de una sola obra, escrita, reescrita, preparada, en bocetos, en fragmentos, en proyectos fallidos, en proyectos no terminados, y que luego son recuperados e incorporados en la gran monumental obra que es En busca del tiempo perdido. La poética de Proust es en contra de la exterioridad. La única manera de acceder a la parte creativa del ser humano es la interiorización. Entonces todo este tiempo, el tiempo perdido también, el tiempo perdido es el tiempo perdido en los salones. ¿Y cómo se recupera ese tiempo? Se recupera por medio de la obra de arte, pero por medio de la obra de arte yendo hacia el interior del espíritu y no al chismorreo de los salones, aunque la materia prima sea el chismorreo de los salones. Entonces, para Proust, al revés que Saint-Exupéry, el yo que escribe no es el mismo que el yo que vive, y la verdad de la obra, el valor de la obra, está en la obra, no en las circunstancias sociales y existenciales del autor. Y Proust mismo era un crítico literario espléndido. En busca del tiempo perdido es la aventura espiritual de contemplar el mundo de la naturaleza, el mundo del arte y el mundo social. Entonces, este gran contemplador, que es el narrador de En busca del tiempo perdido, nos va a dar esas vivencias, ¿sí? Y no lo va a hacer con una trama convencional llena de acción. La única acción que tenemos a veces en busca del tiempo perdido es la descripción de un campanario, la descripción de un vitral, la descripción de una jarra de agua metida en el río, y eso da para un mundo de percepción, de tal suerte que eso ya no se llama novela, eso es poesía en prosa. En busca del tiempo perdido se lee como una serie de ensayos, como un gigantesco ensayo sobre los modos de convivir socialmente, sobre la psicología de los personajes, sobre el esnovismo. Casi podría uno recortar un ensayo maravilloso sobre el esnovismo a partir de uno de los personajes, o sobre la música, sobre la pintura, ¿sí?, sobre la guerra, sobre la conducta de la sociedad durante la guerra, infinidad de ensayos, ¿sí? Es la aventura espiritual, la búsqueda de la vida, como dice Proust, realmente vivida, que para él es el arte, la posibilidad de salir del propio mundo, de ofrecer este propio mundo, esta interioridad es un mundo al lector, que podamos ver, gracias al arte, otro mundo que el que nuestros ojos acotados y limitados nos pueden enseñar. Una de las maneras de revolucionar la novela es sacarla literalmente del quicio de su género, porque hoy en día está muy de moda la novela ensayo. Bueno, qué mejor novela ensayo que En busca del tiempo perdido, ¿sí?, en la que literalmente Proust reflexiona de manera filosófica, psicológica, sociológica sobre la conducta humana. Siempre he pensado que En busca del tiempo perdido es
filosofía narrativamente encarnada. ¿De qué otra manera revoluciona la novela Proust? Por medio del descentramiento y de la reflexión sobre la identidad humana. ¿Sí? A diferencia de otros novelistas y de las creencias positivistas, ¿sí? Para Proust el ser humano no es que llegue a tener una identidad, es decir, por medio del trabajo, del conocimiento, de la razón, uno llega y ya accede a la identidad, ¿sí? Como si este fuera el término de un camino. Para Proust, y esta frase de Proust es maravillosa, uno solo se realiza de manera sucesiva, es decir, en el tiempo. Y no hay un yo que sea el yo. Lo que Proust hace es reflexionar sobre la infinidad de yos que nos habitan, de ese que somos hoy y que no éramos ayer, gracias a la experiencia de ayer, de tal suerte que no hay un yo que pudiéramos decir que es el centro o el corazón de la identidad del ser humano. Para Proust, esta identidad es siempre cambiante, es siempre diferente y estamos habitados por una multiplicidad de yos considerables. En ese sentido, la innovación, la revolución que significó la obra de Marcel Proust. El arte en Proust tiene incluso un valor de caracterización de los personajes. Y por otro lado, y sobre todo en el caso de la estética impresionista, hay ahí un ir y venir muy fructífero, muy poético, entre el pintor y el escritor. Sobre todo Proust construye un personaje maravilloso que es el pintor de ficción, totalmente de ficción, que se llama Elstir, cuyos modelos son tantos que lo convierten en el archipintor de este mundo ficcional, porque Elstir está modelado sobre pintores tan variados y en el tiempo tan cronológicamente tan diversos como Gustave Moreau, Edouard Manet, Claude Monet, César Deleuze, Whistler. Entonces muchos pintores confluyen en la construcción ficcional de este gran pintor que es Elstir. Pero Elstir en la ficción no solo pinta, sino también discurre. Y el narrador no solo describe los cuadros de Elstir, que desde luego no existen, pero que por configuración descriptiva inmediatamente asociamos con una serie de cuadros de Monet o de Manet. ¿Okay? El pintor no solo pinta, sino discurre y reflexiona sobre el arte, pero igualmente el narrador. El narrador nos habla de la crítica de arte sobre Elstir. Entonces es un personaje tan completo que incluso hay revistas de crítica de arte que hablan sobre su obra. El narrador reflexiona sobre la obra de Elstir y el propio Elstir habla sobre su obra. Pero hay más. La prosa de Marcel Proust asume muchas veces esta estética impresionista en la que pone la luz en primer plano, la descripción de los objetos en el tiempo y pone la luz en primer plano. Entonces, en ese sentido, una dimensión vastísima y central de la obra de Proust está en la estética impresionista, donde nos compone cuadros, y de ahí el título del libro, Cuadros color de tiempo. O sea, esta estética impresionista en el que el tiempo tiene un color, tiene un sabor, tiene una densidad y sobre todo tiene luz.
Entonces, si el pintor Elstir pinta, el narrador Marcel narra cuadros también extraordinarios. Es fascinante constatar cómo, mucho antes de que aparezca el pintor Elstir, el narrador ya ha descrito el mar en Malbec varias veces y lo hace de una manera que después va a ser exactamente como si fuera un cuadro de Elstir. Frente a un Joyce o a una Virginia Woolf, lo que es muy evidente es que Proust no es un innovador de técnicas narrativas. No es por allí. No son las técnicas narrativas, como en el caso de Joyce, el monólogo interior, o como en el caso de Virginia Woolf, el monólogo narrado, ¿sí? Y en el caso de los dos, los extraordinarios montajes espaciales que pueden hacer con sus personajes. Esas son, por así decirlo, innovaciones en la técnica narrativa a las que Proust nunca llegó. En cierto sentido, las formas narrativas de Proust son tradicionales. Lo que no es tradicional es la concepción de la novela misma, ¿sí? Porque no es una novela de acción, no es una novela tramada. El componente filosófico, reflexivo, poético que tiene esta obra es extraordinario. Y además el componente social, de sátira social, podríamos decir. Y bueno, que no es meramente un fresco exterior de cómo se comporta la sociedad francesa de su tiempo, sino como el mismo Proust lo propone. Él, cuando observa, es como si hiciera una radiografía. Va más atrás y más allá de las solas apariencias. Para Proust, la experiencia es primero y la escritura es después. Para él, escribir es interiorizarse y tratar de encontrar lo que él llama el equivalente espiritual de una experiencia que la pueda transmitir al otro, al lector. ¿Sí? No es que ahora voy a planear una novela sobre la Primera Guerra Mundial y a partir de ahí ponerse a investigar. No, primero tiene esta experiencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial en términos sociales, refractada. Es muy interesante lo que hace con la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. No se interna en la representación de la guerra en el campo de batalla, sino que la refracta en el campo de batalla social. ¿Cómo reaccionaron los franceses de la época frente a la Primera Guerra Mundial? Lo que parecían estructuras sociales cerradas, salones cerrados, empiezan a mezclarse, a recombinarse, a cambiar de figura, pero no de fondo. De todas maneras, mucha guerra habrá, pero la gente sigue yendo a los salones, sigue haciendo tés danzantes. Eso sí, los museos se cierran, ¿sí? Pero la gente sigue en el chismorreo y sigue en la banalidad de los salones y de la socialidad, en esto que Proust define como las artes de la nada. Hay un momento en que dice que los duques de Lermont son los reyes del instante. Entonces se puede ver esa sociedad de su tiempo como los reyes del instante, presidiendo las artes de la nada.